Bien. Bueno, yo también me presenté para la primera conferencia, pero quienes no me conocen, soy el doctor Luis Aguirre, de la Universidad Nacional de Cuyo y de la Universidad de la Concagua, en Argentina. Les damos nuevamente la bienvenida a este seminario que hemos titulado Primer Seminario Internacional de Investigación Experimental en Escritura. Estamos muy contentos por haber propiciado esta actividad y muy contentos por el interés que han demostrado, ¿no?, en la participación. El interés y la difusión que han hecho del evento. Realmente agradecemos eso. El evento es organizado por la Red Latinoamericana de Investigación Experimental en Escritura, RELI de Escritura. Ustedes pueden ver allí en la pantalla el sitio web de la red, y está coorganizado este evento por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, en Argentina, el Departamento de Letras de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, PUC-Río, en Brasil, el Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en Chile, y por el Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas de la Universidad de Talca, en Chile. La red que organiza, que ha propiciado este evento, se orienta a investigación, cooperación y divulgación de estudios experimentales sobre la escritura tendientes o que se orientan a la región latinoamericana, sobre todo aquellos en los que se analizan evidencias empíricas por medio de técnicas computacionales. En el sitio web ustedes pueden conocer más detalles sobre la red, tienen allí también el correo electrónico, y si están interesados también pueden allí completar el formulario para afiliarse a la red. Bien. Erika dos Santos, la doctora Erika dos Santos, de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, en Brasil, les da también la bienvenida. Sim, boa noite. Queria também dar as boas-vindas a todos, dizer que é um prazer aqui estar reunida com os amigos da América Latina nesse primeiro seminário, né, de investigação experimental em escrita. Faço um pedido que aqueles que estiverem com seus microfones abertos, que por favor fechem seus microfones, para que não haja ruídos durante a apresentação. Queria dizer aqui, reforçar as palavras do Luiz, que o nosso intuito com a criação dessa rede é criar cooperação e fortalecer parcerias no âmbito da América Latina em particular, nessa investigação experimental em escrita, e divulgar essas ferramentas com as quais a gente tem conduzido a pesquisa. Então, são todos muito bem-vindos. E eu vou, então, passar a palavra para o professor Ángel Valenzuela. Até o final da conferência eu acerto, tá, Ángel? Eu estou fazendo um breve curso de espanhol. Até lá eu acertarei. Ele é da Universidade de Talca e também da Universidade Autônoma do Chile, e ele vai fazer a apresentação da palestrante de hoje, que é a professora Sofía Zamora Herrera. Obrigada, Ángel. Ricardo, tu español es muy bueno, así que está bien. Buenas tardes a las personas que están hoy día presenciando o que van a presenciar esta charla. Agradecemos vuestra presencia, en el que tenemos participantes de distintos países. Ya podemos ver que hay algunas personas de Colombia, de México, de Brasil también hay varios, de Chile, de Argentina. ¿Ya? Hoy la candidata a doctora Sofía Zamora presentará la conferencia titulada ¿Cómo se revisa un trabajo final de grado? Operacionalización de eventos de revisión de tesis de licenciatura utilizando técnicas de registro ocular y de teclado. La conferencia, como se mencionó anteriormente, será grabada y luego podrá ser vista de manera gratuita por distintas redes sociales, tal vez entre ellas YouTube. ¿Ya? Debido a que somos muchos, durante la conferencia se mantendrán las cámaras y los micrófonos apagados para mantener cierta estabilidad del internet, ¿ya? Y que no sobrecargar los computadores. La conferencia durará alrededor de 30 minutos, ustedes pueden hacer las consultas por
por escritas, por el chat, y al final las vamos a ir intentando ver si es que podemos ir haciendo un diálogo, ya si es que nos queda tiempo, y vamos a tratar de, también le vamos a pedir a la profesora que nos pueda responder las preguntas que ustedes realicen. ¿Ya? Estas preguntas se pueden hacer en español o en portugués a través del chat, y como recién les decía, van a ser respondidas al final. Erika, no sé si quieres traducir. Acho que apenas quero reforçar que as perguntas podem ser feitas em espanhol ou português, e por meio do chat, e ao final, então, nós endereçamos as perguntas à professora Sofia. Por favor, sintam-se convidados a interagir no chat fazendo perguntas. Acho que é isso, e agora teremos uma breve apresentação da biodata da professora Sofia Zamorra. Ângel, você pode fazer a apresentação, por favor? Ya. Sofía Zamora Herrera es candidata a doctora en lingüística por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Es también magíster en lingüística aplicada, profesora de castellano y comunicación, licenciada en lengua y literatura hispánica y licenciada en educación. Actualmente es profesora agregada de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Ha trabajado en asesorías para el desarrollo de habilidades de escritura con estudiantes tesistas en distintas disciplinas, de manera presencial y remota. Entonces, a continuación con ustedes, Sofía. Muchas gracias por la biodata, la presentación. Bueno, y una vez más les doy la bienvenida a los que están hoy día reunidos en este encuentro. Es muy grato para mí poder compartirles, y bueno, para todos nosotros en realidad poder compartir un poco más sobre estos intereses en materia de investigación. Y en esta oportunidad me voy a referir a algunos avances, o en realidad algunos de los hallazgos que he podido llegar el último tiempo, y estos están relacionados con la revisión del trabajo final de grado, que está ahí para quienes a lo mejor lo pudiéramos definir o reconocer un poco mejor. Tiene que ver con la tesis o tesina, y específicamente en este caso la tesis de licenciatura o pregrado o graduación, que se le llama también en algunos países, y en la formación profesional. Y en este caso lo que vamos a llevar a cabo es la operacionalización de eventos de revisión en estas tesis de licenciatura, mediante el uso de técnicas de registro ocular y de registro de teclado. Bueno, ya me han presentado, así que ya saben que esto es un trabajo perteneciente a mi investigación doctoral. Voy a intentar, yo suelo hablar bastante rápido, así es que en esta oportunidad, para favorecer que nos podamos comunicar bien, sobre todo con quienes no manejan tanto el español como primera lengua, así que voy a tratar de hablar lo más lento que pueda, pero ahí si hay alguna duda me la podemos aclarar al final. Entonces, en primera instancia, vamos a abordar el problema de investigación a modo de hoja de ruta, ¿cierto? Luego vamos a ver los aspectos teóricos que fundamentan la investigación, para luego abordar lo metodológico, algunos resultados y las conclusiones y proyecciones que emergen de este estudio. Entonces, el punto de partida para realizar esta investigación tiene que ver con la escritura de la tesis, o de este trabajo final de grado, que es un momento bastante relevante en la formación universitaria. Nosotros sabemos que al momento de llevar a cabo una carrera universitaria, debemos, o tradicionalmente, generalmente, hacia el final de este proceso, se debe realizar un trabajo de finalización. Y este trabajo es común a todas las disciplinas y probablemente a muchas casas de estudio. Por lo tanto, es un momento bastante relevante en la formación universitaria, y se vuelve crucial su realización para la obtención de un título o de un grado académico. En ese sentido, entonces, es una tarea de escritura desafiante, porque muchos estudiantes no tienen o no saben muy bien cómo llevar a cabo esta escritura. A veces no tienen la experiencia en escritura, o si bien han escrito algunos géneros durante los años de formación, tienen todavía algunas dificultades para poder colocar sus ideas por escrito en este importante trabajo.
De ahí entonces que se vuelve importante uno de los procesos dentro de la escritura de la tesis, como lo es el proceso de revisión, en donde debemos poner atención, bueno, en este género y en otros géneros, debemos poner atención a aquellos aspectos que merecen o que necesitan mejorarse en nuestra propia escritura. Y es de especial interés este proceso para la escritura de este tipo de géneros, que son bastante epistémicos, que permiten generar conocimiento, debido a que si no lo realizamos, o sea, si la revisión no se lleva a cabo, probablemente pueden pasar muchos errores y en realidad dificultar el logro del objetivo y del propósito comunicativo que puede tener este trabajo. En este sentido, entonces, este trabajo va a estar relacionado con la escritura de la tesis como un momento relevante y específicamente el proceso de revisión dentro de la formación universitaria. A modo de antecedentes teóricos, vamos a conversar un poquito, o les vamos a tratar un poco de esta escritura como objeto de estudio. Y esto nos va a servir bastante para la contextualización en esta red que nosotros, bueno, acá con los colegas hemos querido plantear, diseñar y divulgar con ustedes en estas sesiones. Nosotros, una de las cosas que nos mueve y que tenemos en común es poder observar la escritura como un objeto de estudio y a lo mejor poder hacer algo de innovación en cómo estamos mirando este objeto. Si hay algo y probablemente si hay algo que tenemos en común con los que estamos acá conectados, es que nos interesan los estudios del lenguaje, los estudios de la escritura, y hemos podido observar cuáles son los panoramas que hay dentro de cómo se ha enfrentado y cómo se ha trabajado con este objeto. De esta manera, entonces, nosotros podemos decir que tenemos un panorama teórico, tenemos un panorama metodológico y al mismo tiempo tenemos un panorama que nos invita a aplicar la teoría, o sea, la articulación entre lo teórico y lo aplicado. Tenemos tres frentes entre los cuales podemos discutir más o menos y de alguna forma ir avanzando en estos estudios. De esta manera, entonces, dentro del panorama teórico podemos encontrar que la escritura se ha estudiado como un proceso, que es más bien en donde yo me voy a centrar en este trabajo, lo que también se trabajó en la conferencia anterior, qué es lo que la persona, o qué es lo que el sujeto, el estudiante en este caso, realiza al momento de escribir, pero también nosotros podemos estudiar la escritura como un producto. De ahí entonces proviene toda la tradición de la lingüística textual, de la lingüística, bueno, retórico-discursiva, de toda la tradición funcionalista del lenguaje, en donde encontramos estudios asociados a la descripción, caracterización de textos, del discurso y del género, donde esta tesis aquí ha sido ampliamente descrita como parte del discurso académico, como un género acreditativo, y con todas las partes y los elementos funcionales asociados a este trabajo de finalización. Pero aquí me gustaría detenerme en que en realidad una caracterización de la escritura desde una perspectiva compleja debe tener que ver con su conceptualización como una interfaz, como un punto de encuentro entre el proceso y el producto. Por mucho tiempo nosotros hemos disociado estos dos elementos. Hemos pensado que el proceso está por una parte asociado a los estudios de la psicolingüística y que el producto está por otra parte y está asociado más bien a los estudios relacionados con el género, con la lingüística textual. Pero en el fondo el objeto es un todo. Entonces en esta interfaz es en donde se centra esta investigación e intenta también proyectarse una forma de abordar la escritura, tanto desde el punto de vista teórico como metodológico. Y aplicado también. En cuanto a lo metodológico también tenemos este panorama en donde tradicionalmente hace 20, 30 años, o la mayoría de los modelos y investigaciones relevantes y tradicionales en escritura han estado basadas en una técnica en particular, que es la técnica de protocolos en voz alta, en donde siempre se le pregunta al estudiante, o donde siempre se le preguntó a él o los estudiantes, qué hacían al momento de escribir. Y en el último tiempo, o a lo mejor aquí yo les puse entre paréntesis nuevas, porque de alguna manera ya no son tan nuevas, pero tenemos técnicas en tiempo real que han emergido,
y que poco a poco, a través de los años, de las distintas investigaciones, han ido adquiriendo mayor protagonismo acerca de cómo estudiar esta escritura en tiempo real y cómo obtener un registro que sea adicional a lo que puede el propio estudiante o el propio escritor elicitar. Ahí vienen entonces nuevas técnicas en tiempo real, como podría ser el registro de teclado o el registro visual en este caso, la grabación, entre otras. Y por otro lado tenemos este objeto de estudio en donde se articula la teoría y la aplicación, o sea, la escritura no solamente es vista como un objeto que debe ser estudiado como de forma teórica o inmanente, sino que también tenemos este desafío de la alfabetización académica. ¿Para qué o de qué podría servir o cuál sería una de las implicancias de estos estudios teóricos? Y una de ellas, que a mí me interesa particularmente, es el que tiene que ver con la alfabetización académica y cómo estos estudios después podrían ser insumos para el diseño y la implementación de herramientas computacionales que sirvieran de apoyo a la escritura. De esta forma, entonces, teniendo en cuenta estos frentes teóricos, el trabajo final de grado o la tesis, digamos, ha sido estudiado como un género perteneciente a la escritura académica, ampliamente descrito en sus funciones y en su forma desde el punto de vista del producto. Como dice acá, las investigaciones han estado centradas en la caracterización del género en cuanto a su estructura, las partes, las secciones, ¿cierto?, y la función que tiene que tener cada una de ellas. Amplios son los volúmenes de cómo escribir una tesis, de qué hacer, o en realidad qué segmentos deben asociarse a la escritura de este género. Y además, esto ha tenido como impacto, o como ahí consecuencia, la propuesta de metodologías para la enseñanza de este género, sobre todo en la emergencia en los últimos años sobre alfabetización académica, y la incorporación de distintos programas y estrategias para enseñar la escritura y especialmente este género en el contexto de la formación universitaria. De hecho, yo misma trabajo en eso. Pero frente a este panorama, se vuelve interesante indagar aspectos acerca del proceso de producción de este género, es decir, de qué ocurre con las personas que cuando están escribiendo su tesis, qué hacen cuando tienen que revisar su tesis, cómo enfrentan esa situación y qué implicancias didácticas podría tener esto. Entonces, vamos a hacer un poquito de antología de la revisión. Entonces, vamos a entender específicamente, dado que, bueno, si bien es importante todo el proceso de elaboración, en este caso y en este estudio en particular, nos hemos centrado solamente en la revisión, entendiéndolo como un subproceso recursivo, que en realidad puede ocurrir en cualquier momento, pero que en definitiva se define como la realización de dos tipos de estrategias, en donde primero se controla, se lee, ¿cierto? Se controla o se detecta el proceso de escritura, y luego tiene que ver con la realización de estrategias vinculadas a realizar cambios en el texto, a editar el texto. Entonces, como vemos acá, tenemos la lectura y la edición como dos estrategias relevantes a la hora de revisar un texto. En este sentido, entonces, el objetivo de este trabajo fue poder describir el subproceso de la revisión de la escritura en trabajos finales de grado, en este caso en estudiantes que cursaban la licenciatura en literatura en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Para hacer un poco entonces esta revisión de qué se ha entendido por el concepto de revisión, vamos a mirar un poco los modelos de escritura, vamos a ver qué pasa específicamente con la revisión en estos modelos, y hacia el final, una vez que hayamos visto todo el estudio o antecedentes del estudio y sus principales resultados, vamos a ofrecer un modelo alternativo acerca de qué ocurre con la revisión en la escritura a la luz de nuevas técnicas. Entonces, es importante para nosotros poder describir qué significa un modelo, esta representación sintetizada de cómo entendemos el acto de escritura y la producción de texto. Y desde ahí entonces la tradición nos ofrece bastantes modelos que en realidad a veces pueden tener muchas implicancias didácticas muy positivas y sobre todo para comprender mejor qué pasa con la escritura, pero a veces quizás se queda un poco o se han quedado un poco en una sola técnica o en una sola forma de acceder al objeto. Entonces aquí la idea es poder complementar esto que vamos a ir observando acá. Entonces en una primera etapa o en estos primeros modelos que están vinculados al proceso,
en Flowery Hayes, veíamos en los primeros modelos el hecho de poder leer y editar, el hecho de poder recursivamente preguntarnos, leer un segmento de texto, editar el segmento y preguntarnos si esto está bien o no a propósito de esta misma revisión o de este proceso de revisión. Y posteriormente, bueno, en un modelo de Bereiter y Scardamalia está basado en la misma idea, el hecho de comparar, diagnosticar y luego operar sobre el mismo texto, mirar, cotejar con la idea que uno tiene de lo que tiene que escribir, cómo se diagnostica eso y cómo opera, a pesar de que estos están bien dilucidados a partir de lo que los estudiantes dicen que hacen. De todas formas puede darnos, o nos dio por mucho tiempo, bastante descripción acerca de lo que significaba la revisión. Y ahora posteriormente en los últimos modelos más bien clásicos, hemos podido profundizar o conocer alguna profundización de cómo ocurre la revisión en los estudiantes, o en los escritores en realidad, en donde habría procesos vinculados a la definición de la tarea, en cómo vamos evaluando el texto, leyendo para comprender, para evaluar, para definir un problema, y estableciendo, seleccionando estrategias que nos van a permitir ignorar lo que vemos, buscar más información, reescribir, eliminar o revisar. Y desde allí entonces todo va siendo parte como de un plan previo que nos permite ahí también tener en cuenta y vincular los propios procesos a través con el mismo conocimiento que uno tiene de la tarea, de los planes de escritura y del reconocimiento del problema o tarea de escritura. Entonces, teniendo en cuenta este apartado, o en realidad estos antecedentes teóricos, ahora les voy a contar un poco cómo fue el diseño de la investigación para poder ahí un poco complementar este panorama que teníamos teórico acerca del proceso de revisión, desde un punto de vista un poco más empírico. Entonces, en el diseño de la investigación, bueno, nosotros hicimos un estudio de caso múltiple de estudiantes de licenciatura en literatura, con un enfoque exploratorio ahí, con un enfoque bastante mixto, y lo llevamos a cabo en el Laboratorio de Lenguaje y Cognición en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, ahí gracias al director del laboratorio en aquel entonces, el profesor Giovanni Parodi, que nos facilitó el acceso al laboratorio para poder trabajar y hacer nuestra investigación. Entonces, en primer lugar, nosotros seleccionamos estudiantes, bueno, en realidad este es un estudio al que yo les estoy mostrando, porque en realidad ahí también hicimos otros, que fueron con otros estudiantes, otro grupo de estudiantes, en este caso me voy a centrar en donde el estudiante, en primer lugar, acuerda con la investigadora un segmento funcional a trabajar, de aproximadamente 1000 palabras. Esto es un borrador, digamos. El estudiante ya se encontraba en proceso de elaboración de su tesis y a lo largo del proceso se les solicitaba que pudieran asistir al laboratorio a revisar una parte de su tesis y a realizar todo el proceso allí. Entonces el estudiante trabaja en una sala, más adelante aparece una fotografía, en una sala en donde hay luz natural, también está el computador, está ahí la mentonera del Ice Tracker, está ahí todos los aparatos tecnológicos para que pueda ser grabado por el registro de teclado utilizando Input Log y Eye Tracker utilizando el Tobii TX300 que aparece también más adelante simultáneamente. Y posterior a esa segunda etapa, ocurre esta tercera etapa en donde el estudiante es entrevistado a partir de un estímulo. Y este estímulo está constituido por la grabación de la tarea. Entonces, a partir de eso se constituye un recuerdo estimulado para recolectar entonces mayor información sobre el proceso. Ahí hay como un diagrama acerca de esta triangulación metodológica que se lleva a cabo en esta investigación, considerando que esta revisión puede ser estudiada por otras técnicas que nos puedan ayudar a describir mejor el proceso. En este caso, a través del Tobii TX300, el registro ocular, ¿cierto?, que va observando cuáles son las fijaciones, es decir, en qué lugares de la pantalla el estudiante o este escritor se detiene por más tiempo
y cuáles son los movimientos sacádicos, es decir, cómo va pasando de un lugar a otro dentro de la pantalla que tiene, que en el fondo lo que va a tener en su pantalla es su propio texto. Cómo va comportándose ocularmente, cómo se va comportando esta mirada a través de este registro en el proceso de revisión. Por otra parte, entonces, también simultáneamente se registra todo lo que hacen en cuanto al uso del teclado, todo cuando va añadiendo, eliminando o reestructurando información, en el fondo cuando va editando el texto. Allí tendríamos la lectura y acá la edición. Y esto se hizo utilizando InputLog, que estaba también vinculado al computador. Otra cosa que no les dije es que hay una sala donde está el estudiante y hay otra sala que están como contiguas, ¿cierto? En donde está el investigador. En realidad el investigador está en otro lugar, entonces no entorpece el proceso de revisión en el fondo. Y luego viene la etapa de encuentro, ¿cierto? Una vez que el estudiante ya ha terminado, y aquí ocurre el protocolo de retrospectivo en orden para poder explicar con este estímulo de la grabación qué es lo que ocurrió durante la tarea, y por qué tomó ciertas decisiones, qué hizo, por qué lo hizo, etc. Desde acá entonces es que emergen variables y grupos de variables. Variables asociadas al tiempo, entre lo que ocurre mientras que inicia la corrección y cuando finaliza la corrección, y cuáles son, que en el fondo es lo que nosotros queremos ver, qué es lo que ocurre, ¿cierto? La variable del género, que está más o menos controlada, porque tiene en este caso es la tesis y el macro propósito de esta escritura, del borrador en el fondo. Variables de lectura y variables de edición. Como yo les decía anteriormente, las variables vinculadas a la lectura tienen que ver con las fijaciones y con el número de fijaciones, fundamentalmente porque fueron las más relevantes, a pesar de que igual estudiamos los movimientos sacádicos, las fijaciones fueron las más relevantes para poder dar cuenta del proceso de revisión. Y en el caso de la edición, bueno, el tiempo en que está escribiendo, el acto de reemplazar información, de eliminar información, añadir información. Entonces, a modo de reconocer algunos resultados desde el punto de vista descriptivo, es decir, para poder ir describiendo qué hace un estudiante cuando revisa, pudimos obtener resultados bastante similares a los que ya tenía el modelo, o los modelos anteriores, ¿cierto? Pero ya hay como quizás con datos más empíricos, en donde el estudiante, en primer lugar, por supuesto, el que lee el texto, en donde va realizando fijaciones en orden similar a los que realizaría en una lectura. Posteriormente, en una segunda instancia, lleva a cabo la detección de aspectos que pueden ser modificados en el texto. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Empíricamente, porque realiza fijaciones más extensas en el documento. Es decir, en el video uno ve que este círculo empieza a expandir, porque el estudiante o este usuario está detenido en un momento o en una línea, en un segmento del texto. Y eso se corrobora con lo que el mismo estudiante después elicita al momento de la entrevista. Ahí dice, aquí me detuve porque, y ahí empieza a explicar cuál era el orden del problema en que encontraba en el texto. A veces era algo ortográfico, a veces era algo de orden, a veces era algo funcional. Distintos tipos de revisión van ocurriendo ahí a lo largo de la tarea, y pudimos observar de todo tipo de revisiones en distintos niveles de los planos lingüísticos. Luego de eso, también ocurre la planificación de la edición en el texto, donde podemos encontrar fijaciones más o menos extensas. ¿Qué quiero decir con esto? Que en algunos casos las ediciones son rápidos de solucionar, como una falla ortográfica o algún problema gramatical, en donde la solución es rápidamente encontrada por el estudiante, pero por el contrario, hay otros casos en donde la solución no emerge inmediatamente, entonces el estudiante se detiene bastante tiempo pensando en qué podría hacer para poder solucionar este problema que ha detectado. Entonces, a partir de lo que el estudiante comenta, también explica cómo vuelve atrás, cómo vuelve a leer, o cómo va más adelante para poder ver cómo podría reorganizar el texto, y eso estaría mucho más asociado a revisiones en el plano de la organización, del contenido,
y también de la organización funcional del texto. Y finalmente entonces vendría la edición, que eso ya lo podemos identificar al momento en que en orden del teclado, ¿cierto?, se agrega, se elimina o se reestructura información contenida en el documento. Luego de haber tenido todos estos resultados descriptivos, nosotros nos encontramos con, y poder hacer el merge, como el match de las planillas que nos daba InputLog y por otro lado el iTracker, teníamos muchísimos eventos de revisión. Entonces teníamos planillas muy largas y al mismo tiempo una cantidad muy grande de eventos y de acciones que habían realizado los estudiantes durante estos minutos de revisión que habían ido realizando. Cada sesión, bueno, tenía como eran 1000 palabras, cada uno se demoraba tiempo diverso, yo diría que entre 15 a 30 minutos, ahí dependiendo de la complejidad y de los errores que fueran encontrando durante el momento. Deme un momento, porque me están interrumpiendo. Ya, ahora sí. Perdonen que estaba ahí, me estaban preguntando ahí algo mis hijos. Bueno, como les comentaba, nos encontramos con una planilla muy extensa, con muchos datos. Entonces, ¿qué hicimos con estos datos o con esta gran cantidad de datos? Fue hacer un análisis estadístico. Entonces, le preguntamos ahí en función de estos análisis, de lo que nos podía decir la interpretación ahí ya más inferencial de los datos, ¿cuáles eran de estas variables que les comentaba en un inicio? ¿Cuáles eran las variables más relevantes que logran explicar el proceso de revisión? Entonces hicimos una selección de variables a través de los algoritmos de Random Forest y llevamos a cabo un modelo de regresión mixto. Y pudimos encontrar que estas fueron las variables más relevantes para explicar la revisión. El hecho de reemplazar, de ir atrás, de apretar en la tecla de espacio, de reemplazar información, y además, que todas estas tienen que ver con la edición, pero además la fijación. Entonces, efectivamente pudimos constatar que para que la revisión se lleve a cabo, bueno, cada una de esas también tiene un peso estadístico, es necesario que el proceso sea explicado mediante estas variables. De esta forma, entonces, podemos concluir este modelo de eventos de revisión en donde encontramos que estas son las variables que empíricamente más posibilitan el hecho de llevar a cabo un cambio en el texto. De esta manera, entonces, a través de esta investigación, nos permitimos el hecho de profundizar en la descripción de dos componentes esenciales de su proceso de revisión, es decir, la lectura y la edición de distintos macropropósitos del trabajo de final de grado. Desde un punto de vista metodológico, este estudio logra combinar el registro de seguimiento ocular con el registro de KeyStrokeLogger hasta el momento. Además, algunas variables relevantes que encontramos, bueno, como aparece acá, el reemplazo, la supresión, el espacio, el número de reemplazo y la duración de las fijaciones. Este modelo mixto, bueno, al cual pudimos llegar, permite predecir parámetros del tiempo de revisión y calibrar el modelo para nuevos datos. Esto tendría una utilidad en la aplicación práctica para poder tener estimaciones viables que efectivamente nos pueda ayudar en el futuro al diseño de una herramienta computacional de apoyo a la escritura de este género. Aquí hay una imagen, bueno, no logré colocarlo en video, pero es una imagen de cómo aparece el segmento de revisión de lo que fuimos estudiando a través de la investigación. Y finalmente, les agradezco mucho su tiempo, bueno, el hecho de haber oído la presentación, y voy a estar atenta ahí a las preguntas para que podamos abrir la discusión del trabajo. Gracias, Sofía. Gracias, Sofía. ¿No sé si se escucha bien? Sí. Ya, por la presentación tenemos es bastante claro, ¿ya? Felicitarte por todo lo que hay podido avanzar. Triangular es súper complejo. Hace 2 semanas atrás lo comentábamos y
y es un desafío el poder ir mezclando esta metodología porque nos va a dar una visión más clara sobre el proceso de escritura, ¿ya? Porque a veces utilizar una pura metodología es como un poco sesgado. Ya, mira, acá hay una pregunta, que es de Marina. La pregunta tiene que ver, dice, es con respecto al criterio de selección de los participantes para el estudio. Ah, ya. Bueno, en realidad el principal criterio de selección era que los estudiantes se encontraran en proceso de elaboración de la tesis. Entonces de ahí, de todo el universo de estudiantes universitarios que teníamos, se restringe bastante porque no todos los estudiantes están en este proceso en último año, y en este caso entonces, también dentro de estos criterios de selección, tratamos de aislar algunas variables que tuvieran que ver con procesamientos distintos de la información en los estudiantes. ¿Y cómo hicimos eso? Les hicimos un cuestionario en realidad en donde pudiéramos elicitar a lo mejor algunas, no quiero decir trastornos, pero alguna forma de ahí verificar que los estudiantes fueran neurotípicos y que no hubiesen sido diagnosticados anteriormente con alguna dificultad en el lenguaje que pudiera arrojar algunas disimilitudes en el proceso. Eso les podría decir con respecto a la selección de los participantes, pero en general también es difícil encontrar participantes para el estudio porque, claro, necesitan tiempo, necesitan asistir al laboratorio, estar ahí, invertir el tiempo de la entrevista y del hecho de revisar. Entonces, tampoco podíamos tener tantas exigencias en los mecanismos de selección. ¿No perdiste estudiantes mientras la invitabas a los chicos? Perdí en otras disciplinas muchos estudiantes. Yo tenía estudiantes porque yo hice estudios de ingeniería que ahora no les mostré porque les mostré los de literatura y cómo finalizan. Hice de ciencias e hice de ingeniería. Los de ingeniería, eran como 19 y terminé como con 5 estudiantes. Y en ciencias, que claro, que ahí hay una cosa contextual, que en la universidad donde yo hice la investigación, ciencias queda en otra facultad. Entonces los de ciencia no logramos terminar, no, porque los estudiantes se perdieron en el proceso. Entonces, porque, bueno, una de las posibilidades era esta cuestión contextual. Pero en realidad sí, se pierden muchos estudiantes cuando uno hace estudios de seguimiento. Y eso es un aspecto a considerar en este tipo de trabajo. La profesora Maldonado nos pregunta, ¿se ha contemplado la revisión entre pares? ¿Esto es la revisión entre los mismos compañeros de la maestría o el doctorado? ¿O de licenciatura en el caso tuyo? O sea, sí, pero no en esta investigación. Yo creo que, claro, la revisión entre pares es un mecanismo sumamente eficiente para poder reconocer los errores propios, porque primero, una vez que yo los reconozco en otros, puedo darme cuenta de cómo voy cometiendo yo mismo los errores, cuando me pongo en el lugar del otro. Y sería, en este caso no se hizo, pero creo que podría ser un interesante aspecto a considerar en el futuro, poder ahí hacer este mismo ejercicio, pero con el trabajo de un compañero o compañera, o a veces cuando también hay muchas ocasiones, sobre todo en las tesis de licenciatura, que las tesis son grupales. Entonces, ahí también tiene mucho más sentido el hecho de poder corregir el segmento que mi otro compañero ha revisado, en el sentido en que tenemos el mismo propósito comunicativo, estamos de acuerdo con lo que queremos lograr. Porque, bueno, en un estudio anterior, piloto, que tampoco fue mostrado en esta ocasión, yo sometí a un grupo de estudiantes a que revisaran el trabajo de otro, que era como un texto de prueba. Sin embargo, teníamos el problema ahí que los estudiantes siempre comentaban que no podían corregir aspectos del fondo del texto al no reconocer el propósito comunicativo que tenía el texto. Entonces, es necesario poder tener el propósito comunicativo bien claro para poder hacer correcciones más allá de la gramática o de los aspectos formales. Entonces, quizás esto de la revisión entre pares podría ser una
muy buena estrategia en casos de estudiantes que están haciendo el trabajo de tesis en forma colaborativa. Mira, en esa misma línea de lo que tiene que ver con evaluación, Sandra Guerrero consulta si utilizaste rúbricas, o tal vez otra manera de evaluar, para verificar los niveles de logro de criterios que avalan el producto escrito de lo que se les solicitó a los estudiantes. ¿Hubo una evaluación del producto? Sí, nosotros hicimos, bueno, aquí tampoco fue mencionado, pero sí hicimos se realizó una rúbrica general para evaluar este tipo de trabajos, que permitió evaluar el borrador previo a la revisión y el borrador final para poder ver qué tanto avanzaban en la sesión, y además también eso se pudo vincular después con lo que el mismo profesor tutor que era de estos estudiantes podía decir de los avances del estudiante en cuanto a la escritura, y bueno, en especial en estos textos del experimento. Mira, Erika también tiene una consulta sobre el light tracking. Dice que si podrías hablar un poco sobre las medidas oculares usadas como delimitación de áreas de interés en el texto. Ya, en este caso, nosotros como no sabíamos, porque el texto era de un estudiante, el estudiante traía su propio texto, nosotros no sabíamos de antemano en dónde estaban los errores. Por lo tanto, la delimitación del área de interés en estos textos solamente se pueden hacer, claro, después en el postproceso, a modo así como, tal vez como exploratorio de lo que el mismo estudiante encontró que eran los segmentos que tenían más errores en el texto. De esta forma, entonces, preferimos un análisis que estuviera centrado en toda esta pantalla, porque otro de los aspectos del Light Tracker es que la pantalla, si yo tengo un Word que tiene muchas hojas, este Word se va corriendo, por lo tanto las áreas de interés van variando. Y para eliminar esto, o para tratar de evitar esta situación, que tiraría por la borda cualquier área de interés, porque se irían de la pantalla, lo que hacíamos, por eso también eran 1000 palabras, lo que se hacía era poder restringir esto a una sola gran pantalla. La pantalla era bastante grande, entonces permitía que 1 a 2 páginas pudiera ver la totalidad del texto, y que eso también fuera permitiendo después el poder fijar elementos o áreas de interés que se mantuvieran durante todo el proceso. Nos consulta, voy a ver el nombre, espérate. La otra pregunta es si es que hubo alguna otra variable controlada relacionada con la competencia de escritura de los participantes. Por ejemplo, si fueron escritores más o menos experimentados. Bueno, en este caso, en portugués. Sí, los estudiantes de este estudio eran estudiantes de licenciatura en literatura. Por lo tanto, estos estudiantes tienen una particularidad sobre otros estudiantes como los de ingeniería o los de ciencia, puesto que tienen una malla curricular asociada a su formación como escritores. Los estudiantes, al menos de la Universidad Católica de Valparaíso, tienen taller de producción de textos, y transversalmente a lo largo de la carrera se trabaja el plano de la escritura. De hecho, después al hacer comparar con estudiantes de otras disciplinas, vemos que los estudiantes de literatura son bastante más metacognitivos, y el tipo de corrección o de edición que hacen a sus propios textos generalmente están mucho más basados en el contenido, en la organización, de elementos más profundos del texto, que los otros estudiantes que se quedan más bien en los aspectos superficiales de la escritura. Los estudiantes de ingeniería en los aspectos superficiales. Claro. Ya. Oye, sí, porque no logran como darse, pero yo creo que no es porque no tengan errores, sino que porque ellos no logran darse cuenta de eso, o les cuesta más darse cuenta. Ya, son menos conscientes de sus propios procesos. Claro. Oye, en ese sentido, ustedes llegaron, volviendo a esta idea de las variables que utilizaron en el light tracking, ustedes, por ejemplo, como se les movía la página,
se le iba moviendo la página, sacaban pantallazos, ¿cierto? No, pues en este caso no se movía la pantalla. Ah, ya, no se movió. Logramos hacer, por eso eran 1000 palabras. De hecho, cuando los Ponían las 1000 estudiantes palabras pedían en la mucho hoja. texto, lo poníamos en doble hoja. Entonces, como la Ya. pantalla es grande, entonces se veía bien. De hecho, el eye tracker, para poder establecer este registro, necesita un tamaño de letra no inferior a 14 puntos. Entonces, ellos podían ver bien dentro de este segmento de texto sin mover la pantalla a otra página de Word. Ya. Otra consulta que nos hace Erika, si podrías hablar un poco sobre la relación entre los resultados de InputDoc con los protocolos verbales. Bueno, en realidad en la triangulación que tiene que ver con los protocolos verbales es más bien poder explicar las decisiones o en realidad la acción que realiza el estudiante, porque tanto input log como el registro de visual, el eye tracker, lo que hace es decirnos qué hace el estudiante o qué hace el sujeto, ¿cierto? Pero no nos dice por qué lo hace. Entonces lo que tenemos en fondo en estas planillas que tienen mucho texto es una suma de acciones simplemente, pero la interpretación, el poder atribuirle una explicación o por qué no una causa, una descripción de cómo emergen estas acciones en el contexto de la tarea de revisión, requieren de los protocolos. Entonces, la triangulación ayuda como a explicar el por qué ocurre esta suma de acciones durante el texto y a poder darle como un vínculo entre el propósito entre que se realiza una acción u otra. Incluso también se vuelve como un súper buen ejercicio metacognitivo el hecho de realizar el protocolo, porque el estudiante comienza a darse cuenta por qué realiza ciertas acciones y tiene mayor conciencia sobre su propio proceso. Mira, Luis nos consulta algo sobre el uso del TOBI TX3, que es este eye tracking, frente a otro tipo de dispositivo. ¿Qué podría tener usar este instrumental en comparación a lo mejor a los glasses, los lentes? Bueno, en este caso, como es una escritura frente al computador, es una actividad que se hace en el computador, uno no revisa su trabajo, a lo mejor cuando va caminando por la calle o para otro tipo de actividades. Este aparato estaba, en realidad era idóneo para esta tarea en particular. Usar los lentes, por ejemplo, a pesar, incluso porque tiene menor precisión, nos podrían, o en realidad sería innecesario para un trabajo en el computador, más utilizado en otro tipo de actividades, como mover a lo mejor otro tipo de pantallas, o bien lo que uno ve en el mundo fuera de las pantallas. Entonces, creo que las ventajas de esta herramienta, bueno, además que era la que estaba disponible en el laboratorio, al menos frente a los lentes, tiene que ver con la precisión por una parte, y también por el hecho de que la tarea que se estaba evaluando era una que se realizaba en el computador, por lo tanto, que este TOBI fuera un símil a un computador, que tuviera abajo de la pantalla el detector, los sensores, era la mejor forma también de emular una situación real y que no fuera tan invasiva para el usuario, porque, bueno, creo que es también evidente que una vez que yo coloco un lente o coloco algún elemento en el cuerpo del sujeto, el sujeto se podría ver más intimidado y le podría costar más trabajo emular una situación real y en este caso de revisión real. Oye, Germán nos consulta si es que consideraron la biografía lectora de los casos estudiados como variable para pensar el proceso de escritura y de revisión. Creo que lo hice como una especie de control. Como los aspectos que había, como lecturas Tal vez, previas que hubiesen podido claro, tener, el ¿a eso rendimiento se de referirá lectura. la biografía lectora? Sí, no sé si Germán a eso se refiere. Yo por ahora en realidad no lo había considerado como una variable, pero claro, uno podría pensar en que efectivamente el hecho de tener mayor bagaje lector, a lo mejor asociado más a obras literarias, obviamente va a tener
un impacto en el mayor control, un mayor autoconocimiento de cómo debiera ser un texto y cómo ellos esperan que sea su propio texto. Claro, ahí dice las lecturas previas, que en este caso están vinculados con la lectura de obras literarias. Sí. Mira, son comentarios más... Por ahí hay uno de lengua inglesa. También... Ah, sí, efectivamente. Replicar esto como lo mismo que es de hacer este mismo ejercicio, pero con producciones realizadas en lengua inglesa. Por supuesto, claro. Y sobre todo, no sé, en L1, L2. Y yo creo que a lo mejor aquí el hecho de triangular o el método podría replicarse en distintos contextos y podría darnos como varias proyecciones a realizar en el futuro. Sofía, y ustedes, porque no lo señalaste, a lo mejor, porque como ustedes grabaron todo el texto del estudiante, no miraron dónde el estudiante estaba revisando, qué revisaba, desde un punto de vista de las propiedades lingüísticas del texto. Por ejemplo, oraciones subordinadas, preposiciones. Sí, yo creo que una de las cosas que uno pudiera hacer para explotar mejor estos datos es como hacer una taxonomía de los tipos de revisión. Identificar, pero claro, como la audiencia, como decían anteriormente, existe una tendencia entre, distintos grupos de estudiantes a revisar ciertos aspectos del texto, y en este caso, los estudiantes de literatura, claro, como son estudiantes de literatura, refieren y explican revisiones en distintos niveles, y fundamentalmente en estos ejercicios, sobre todo hacia el final del texto, están más preocupados de poder cumplir con el propósito, de poder lograr dar a conocer una idea, de poder sostener bien lo que quieren decir de una obra o de un autor, de que la relación, a veces eso también se topa un poco con la coherencia, que las relaciones causales o cualquier tipo de relación que estén sosteniendo en el texto esté bien clara, y de ahí dirían como desde los elementos más complejos del texto, tomando ahí de poco a poco los aspectos superficiales como la organización de las oraciones o el uso de oraciones subordinadas u otros mecanismos. Sí, mira, Estela Maldonado, una de las últimas preguntas, dice, ¿cuál sería una estrategia para motivar a los alumnos de diferentes disciplinas a que entren a esta misma dinámica de producción de textos con un acompañamiento didáctico? Bueno, la verdad es que una de las cosas que ya desde un plano a lo mejor más didáctico, no tan experimental o para recoger datos como sería este estudio, yo pienso que una estrategia para poder entrar en una dinámica de autoconocimiento y de revisión es poder acompañar el proceso. En muchas ocasiones los estudiantes no saben revisar el texto o no son conscientes de que ellos mismos a veces pueden revisar el texto, a veces revisan el texto, pero no lo hacen de manera consciente. Por lo tanto, no logran atribuirle a su propósito de escritura o a su objetivo de escritura inicial acciones concretas que se orienten a la revisión. Entonces, de ahí, dentro de la dinámica de acompañamiento, yo creo que lo primero es poder elicitar qué es la revisión, qué puede hacer para revisar, dando orientaciones, tips, e incluso, ¿por qué no proyectar el hecho de poder ir revisando esto o ir utilizando estos datos para la elaboración de tutores de escritura, tanto que puedan ser humanos como computacionales? O sea, actualmente yo trabajo tutorizando estudiantes, claro, revisamos o en línea sus propios textos, trabajamos, vamos viendo, mira, aquí hay un error, te das cuenta de eso, y luego vamos viendo si en las sesiones siguientes efectivamente este tipo de errores se van, o ellos mismos se van dando cuenta de los errores que iban cometiendo con el propósito de ir mejorando su escritura y transferir ese conocimiento. Pero también una proyección de este tipo de trabajo es que eso mismo
pueda ser utilizado a través de, o pueda ser llevado a cabo a través de una herramienta, donde a lo mejor a través de un proceso de revisión donde hay una retroalimentación previa. Y además vemos que el sistema B detecta que el estudiante está ahí, a lo mejor sin realizar alguna acción sobre un plano determinado del texto, le podría ir sugiriendo recomendaciones o tips procesuales para enfrentar de mejor forma esta tarea. Sí, mira, Jorge también nos señala algo, yo creo que a modo de comentario, y sería útil bien encontrar una taxonomía sobre errores relacionados con esta investigación y reformular dicha taxonomía con los resultados de las investigaciones lo que ustedes están haciendo. Claro, sí, claro, existen taxonomías de errores, entonces ahí poder verificar cuáles son los errores más frecuentes en este corpus, porque también esto tiene como un corpus asociado, y cómo eso, o qué se hizo sobre esa taxonomía. O sea, a lo mejor incrementar una taxonomía que no solamente tenga aspectos del producto, como errores que puede tener el texto, sino que qué acciones están asociadas a esos errores para poder mejorar el texto. Sí, y ustedes, también una duda, protocolos de revisión. Ustedes armaron un libro muy interesante, Sí. por ejemplo, como protocolo paso a paso, semana a semana, que poder hacer en un seminario de grado, en una tesina. También tenemos lo que nos propone el grupo Didactec en España, que son como protocolos de revisión. Sí, y en realidad varios materiales didácticos a propósito del libro, yo he estado ocupando en los últimos meses, es poder, uno didactiza un poco este conocimiento y les dice, ya, primero tienes que leer consiste en esto, después tienes que editar. Y resulta que en el momento de la detección, que está muy asociado a la lectura, es donde uno encuentra mayor debilidad en los estudiantes. Ahí hablando quizás de elementos empíricos que nos podrían llevar a otras investigaciones, pero puede ser que muchos errores en la revisión puedan estar asociadas al hecho de no revisar, que es muy frecuente, pero también al hecho de no saber leer adecuadamente el propio texto, de no darse cuenta del propio error. Entonces tiene que ver con el autocontrol, la autorregulación, y también con la comprensión, porque sabemos que revisar o escribir es también leer, y de esa forma, si es que yo no tengo, o el estudiante no tiene tan desarrollada su habilidad lectora, le va a ser más difícil poder llevar a cabo la revisión y la detección de los errores en su propio texto. En ese sentido, entonces, ayudar a un estudiante a revisar se convierte también en una tarea de ayudarlo a leer su propio trabajo, de mirarlo con otros ojos. Y eso, claro, poco a poco, más allá de los tips que uno puede dar de cómo sería la revisión apropiada o adecuada, es como ayudarlo a darse cuenta a cómo llevar a cabo esas distintas orientaciones. Sofía, agradecemos, pero de verdad, mucho, mucho, mucho tu presentación, el poder responder las preguntas, pero ya vamos a cerrar la charla de hoy día, dejándolos invitados para el día. Luis, si me ayudas. Sí, aquí estamos, sí. 2. Muchas gracias, Sofía. Sí, el día 2 de diciembre los esperamos nuevamente, el mismo enlace, la misma sala, el mismo horario. Bueno, muchas gracias a todos por la participación, por la pregunta, muchas gracias Sofía, Ángel, Erika también. Y recuerden, en caso de dudas, que tienen toda la información también disponible en el sitio web. Y bueno, ya quienes hayan completado el formulario para inscribirse en estas conferencias, les enviaremos un correo también recordándoles de la fecha. El 2 de diciembre, entonces, en este mismo horario, que en esa oportunidad vamos a tener la conferencia de Erika Rodríguez. Isto, Luiz, Ângela, Sofia, também queria agradecer aqui
a presença de todos e reforçar que vocês podem conhecer um pouco dos objetivos da rede no nosso site e também os interessados podem preencher uma ficha, um formulário para associarem-se. Acho que a palestra de hoje de Sofia foi muito informativa sobre os caminhos de investigação da escrita, né? Desde os protocolos verbais iniciais até as ferramentas como o Input Log, um Keylogger, e acho que nos permitiu refletir bastante sobre a questão do desenvolvimento de habilidades metacognitivas na produção escrita. E certamente esse é um ponto muito importante para também professores que estão voltados para esse tipo, enfim, de trabalho, né? Algo muito relevante. Queria também destacar, Sofia, da sua fala ao final, essa relação entre o trabalho de leitura e de revisão, né? Algumas perguntas apareceram no chat sobre esse ponto e certamente essa é uma questão crucial e que com as ferramentas integradas do Keylogger, né, com o iTracker, certamente é um tipo de pesquisa que pode ser conduzida de modo muito interessante. Então, obrigada pela excelente palestra também, Sofia. Obrigada pela moderação, Ângel, foi ótimo. Luiz, obrigada sempre pelas providências. E uma boa noite a todos. Por favor, nos ajudem a divulgar esse evento junto a potenciais interessados. Acho que é isso, podemos encerrar. Tem algum comentário aqui no chat? Deixa eu ver se há alguma pergunta ou se são apenas despedidas. Isso. Son despedidas. Isso. Patudamente me tomé la libertad, Sofía, de pegar el libro de la página del profe René. Ah, sí, no hay ningún problema. Súper bien. Perfeito, muito bom. Muito obrigada, amigos brasileiros e dos demais países da América Latina. É muito bom estar nessa rede, embora virtual, remota, mas acho que fortalece as nossas conexões e as nossas possibilidades de parceria. Uma boa noite a todos. Buenas noches. Muchas gracias. Que estén muy bien. Estén bien.